A continuación, informativo unediano. Este programa es apto solo para unedianos. Este es un espacio creado por Educación a Distancia CR. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a todos, un gusto tenerlos por acá. Kenneth, ¿cómo estás? Qué gusto y qué honor estar con vos el día de hoy. Todo bien, igualmente, todo bien, gracias a Dios, un poquito con lluvia y frío, pero todo bien. Como por estos lados está el sol a flor de tope. Estamos digamos que en los lados opuestos de Costa Rica. Sí. ¿Y la U? ¿Cómo van esos trabajos finales? Ya se acerca el cierre cuatrimestre. Bien, gracias a Dios, hace poco terminé uno de los trabajos grupales, me toca otro, pero es con el mismo grupo, entonces ya es más llevadero en ese caso. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, quisiera mencionarle a todos que hoy vamos a conversar sobre las propuestas de plan de gobierno del candidato a la presidencia, don Luis Amador Jiménez. Y queremos recordarle a todos, dejarnos un like, dejarnos sus comentarios, preguntas o dudas. Y que no se olviden que este programa, igual que los otros, están disponibles en Spotify. También recordarles, y por ahí debe aparecer en pantalla, que tenemos un canal de difusión en WhatsApp donde compartimos las últimas noticias de la universidad y temas de interés para cada uno de los estudiantes. Así que pueden unirse escaneando el código QR que están viendo en la pantalla o con el enlace que dejamos en la descripción. Bueno, antes de iniciar el programa, queremos darles una aclaración a todas las personas de la comunidad que de momento solamente tendremos a don Luis Amador de los candidatos a presidencia porque, bueno, hubieron situaciones y nuestro compañero y coordinador Jorge Fernández invitó a Álvaro Ramos, a Fabricio Alvarado, a don Ariel Robles, pero nunca nos dieron respuesta. También Jorge invitó a doña Laura Fernández, pero por temas de agenda no pudo concretar un espacio con nosotros. Y don Juan Carlos Hidalgo, bueno, él redirigió la invitación a su encargada de prensa y no tuvimos respuesta de la persona encargada de prensa. También se le hizo la invitación a Claudia Dobles, pero los encargados de su agenda tampoco nos dieron respuesta. Solamente don Luis, quien educadamente nos respondió y nos aceptó estar en el programa, por lo cual le agradecemos mucho. Y bueno, hacerle la invitación a los demás candidatos a responder los correos, demostrando la educación que sabemos y estamos seguros que sí tienen. Y a nuestra comunidad les estaremos avisando sobre los planes de los candidatos, discutiremos, analizaremos, como siempre lo hemos hecho, y también haremos encuestas para que estén pendientes del tema. Así que, como siempre digo, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a el invitado, a don Luis Amador. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo les noches, va? don Luis. Muchas gracias por tenerme por acá hoy. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, es un gran gusto para nosotros, de verdad, poder contar con su presencia en el episodio de hoy. Pura vida, ¿Algunas pura vida. palabras que quiera dedicarle a nuestra comunidad, don Luis, antes de iniciar? De ahí no, me encanta estar con ustedes porque en la UNED está toda la gente que quiere superarse y que tal vez tiene que bretear o tiene obligaciones y de ahí el vehículo es la educación a distancia o tal vez le queda muy difícil o muy lejos poder llegar por la zona donde viven. Entonces de ahí es realmente la gente que la está pulseando y que quiere ir saliendo adelante y eso es lo que se ocupa en el país. Ojalá todo el mundo fuera así, ¿verdad? Que quisiera superarse constantemente. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces damos inicio, Kenneth. Claro que sí. Bueno, don Luis, creo que una de las preguntas que quizás muchos costarricenses se hacen siempre y le han querido hacer a los candidatos es
¿Qué los motiva, en este caso, qué te motiva para postularse a la presidencia de la República del periodo 2026 a 2030? De ahí, vea, desde que yo soy jovencillo que iba a la U, como de 18, yo veía todo el montón de problemas y criticaba. ¿Por qué no hay acera? ¿Por qué no hay un bus para ir a la U? ¿Por qué todo está tan caro? ¿Por qué todo está tan difícil? O sea, yo siempre he sido un criticón, es la verdad. Y conforme uno va creciendo, uno se va dando cuenta que las cosas no cambian. O sea, te estoy hablando de los años 90, años 2000. Yo empecé a ir a la U en el 93 y la cosa no cambia, todo sigue igual, uno de ahí, sigue ahí pulseándola, pero uno se da cuenta que no, que estamos estancados desde hace ya mucho tiempo y uno va y tal vez va a Panamá un par de días a darse una vuelta por algún motivo y uno dice, puña, pero ¿cómo ha cambiado Panamá? ¿Cómo hacen? ¿Qué es este montón de, no solo edificios, sino este aeropuerto que ahora es un hub en América Latina, esta cinta costera que se ven esos parques tan bonitos, ¿verdad? Y entonces uno, y el metro, ¿cómo carajos tienen un metro? Perdóneme la palabra, pero es que es lo que uno siente, porque uno quisiera verlo en Costa Rica y uno no lo ve. Y entonces ahí es donde uno empieza a decir, no, ya toca. Si uno no se mete a tratar de hacer las cosas, es muy difícil, es posible que no ocurran. Y yo desde el 2006 tuve la oportunidad de salir del país, digamos, y de rodar el mundo un rato, de ver cosas en otros lados, y siempre tuve la espinita, las ganas de venir a trabajar a Costa Rica, que me dieran un chance, pero yo mandaba correos y a mí nadie me daba pelota. Los partidos políticos no les importa, son argollas cerradas, donde solo les interesa a ellos mismos subir uno y subir el otro, y ahí va y viene, pero no le dan chance a nadie. Hasta pues que tuve la oportunidad con este gobierno por circunstancias históricas en las cuales yo creo que ellos ni siquiera estaban preparados a llegar, no tenían suficiente personal y tuvieron que abrir las puertas. Y me motiva el haber estado ahí y haber entonces tenido la oportunidad de ver un presupuesto de la República y haberme dado cuenta que la plata no alcanza, que cierran a veces con 880.000 millones, ciento y resto de mil de millones de colones en negativo cuando usted empieza a sumar todo lo que las instituciones ocupan y usted empieza a ver la deuda que pesa tanto sobre la carga del país y usted empieza a recorrer comunidades y en esas comunidades usted empieza a ver la gente cómo tiene que vivir. Mi padre trabajó toda su vida en zona rural, mi abuelo también en la zona sur. Golfito, San Vito, Palmar, Zabalito, Aguabuena, Limoncito, Potrero Grande, Buenos Aires, todo eso. Ya yo lo había visto, pero regreso y es como estar congelados en el tiempo. Nada ha cambiado, nada. El mismo puente de un carril, la misma escuela que se está cayendo. Puña, y entonces uno empieza a pensar, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y ahí uno empieza a investigar y se empieza a dar cuenta que el país tiene ciertas riquezas que no han querido históricamente tocarlas y que hay ciertos esquemas ya que se pueden implementar. Y creo que ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero eso es lo que lo motiva a uno. A mí me motiva ese sentir por qué es que no podemos. Y el yo quisiera ver que esto fuera como otros países en los que he estado, que uno dice, puña, podría ser perfectamente Costa Rica, la misma vegetación, la misma naturaleza, se parece tantísimo, pero ahí va el metro elevado. ¿Cómo es que no lo logramos? Sí, muchas gracias, don Luis, por compartirnos esos motivos. Estoy segura que cuando se tiene una gran convicción se pueden tener resultados muy, muy importantes y muy fuertes. Continuando, don Luis, con su plan de gobierno, existen dos secciones en las cuales una habla de trabajar con lo que tenemos y la segunda habla de construir el país que queremos. Nos vamos a concentrar, don Luis, bastante en la primera, en trabajar con lo que tenemos. Usted propone una serie de acciones prioritarias para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Dentro de esto nos interesa la número 6 que dice, y lo leo puntualmente, negociar acuerdos de cooperación técnica no reembolsables con países y organizaciones aliados en áreas estratégicas para el desarrollo, como la tecnología, la educación, la infraestructura y los servicios, entre otros. Don Luis, ¿usted nos puede detallar un poco esto de negociar acuerdos de cooperación técnica no reembolsable? Un acuerdo de cooperación técnica no reembolsable es un regalo por el cual ellos no cobran. A mí me ha tocado asesorar y trabajar para algunos países. Me ha tocado ya por unos 8 años asesorar en Qatar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ahorita en este momento estoy con Abu Dhabi, con el Emirato, con el gobierno del Emirato. Tenemos un acuerdo marco en Arabia Saudita para la Autoridad de Transportes. Y me ha tocado ver otros sistemas que ellos tienen. Por ejemplo, en Arabia Saudita hay un sistema que toda empresa nueva tiene que registrarse, tiene que demostrar capacidades y hay un registro cruzado. Entonces, cuando las empresas nuevas quieren participar en una licitación, van y les verifican hasta qué nivel les da su capacidad y de acuerdo a su desempeño, si se comportan bien y responden y cumplen con sus contratos, les incrementan un poco la capacidad, si demuestran que tienen, y si no, pues se las quitan. Eso es un sistema, un ejemplo. Sistemas de gestión de infraestructura, sistemas de elaboración y formulación de proyectos de inversión. Por ejemplo, en Qatar tienen lo que se llama el Transportation Appraisal Framework, que es una herramienta en Excel que se conecta con un sistema que hace una simulación de todo el transporte y te dice qué efectos va a tener si haces una carretera, un ferrocarril, etc. Solo por citar unos cuantos ejemplos, ¿no? Pero el punto es que estos países ya han gastado millones de dólares desarrollando herramientas y desarrollando tecnología y desarrollando manuales, guías de cómo hacer las cosas con las mejores prácticas a nivel mundial. Ellos son bastante accesibles y lo he visto. Un país les puede ir a pedir que por favor los apoyen y que por favor les compartan esos manuales, esas herramientas, ese software que ellos ya tienen. ¿Por qué? Porque como ya esto fue preparado con base en casos de estudio donde analizaron lo que se hace en Europa, en Asia, en Norteamérica, etcétera, ya te está dando lo mejor que hay en el mundo. Y no hay que gastar en Costa Rica 20 millones de dólares y años en generar un manual, una guía, un software o una herramienta, sino que se puede ir a pedir. Yo estoy seguro que eso ocurre porque lo he visto. He visto a Turquía venir a Qatar y pedirle apoyo. He visto a países venir a Emiratos y salen en la foto con alguno de los sheikhs o emirs donde les están dando la cooperación. Entonces son cosas que se pueden hacer. Pero nosotros de ahí seguimos sin dar pie con bola porque el gobierno no tiene esa capacidad, ni tiene el dinero, ni los recursos para contratar. El presupuesto es muy apretado. Entonces así podríamos acelerar la transferencia de conocimiento y levantar las capacidades a nivel ministerial. El primer ejemplo que te dije, el sistema de contratación para Hacienda y el sistema de contratación pública, que puede venir a mejorarlo. El segundo te lo dije como un ejemplo para el MOP, pero a eso es a lo que me refiero. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, bueno, leyendo un poco sobre este punto en su plan de gobierno, me pareció muy interesante porque se ve incluso en los pueblos que a veces usted pide un favor, pero la otra persona de una vez quiere que, digamos, recibir algo a cambio, ¿verdad? Casi nunca se piensa en el mira, voy a ayudarlo porque me nace, porque quiero, porque veo que de cierta manera lo necesita. Y bueno, con los países del Medio Oriente esto es una situación diferente. Ellos son países excesivamente ricos. Sí, ellos les interesa el ser reconocidos a nivel mundial, el salir en las noticias internacionales, que se subraye que ellos, conocedores y implementadores de mejores prácticas, ahora las están compartiendo. Ellos no te van a pedir nada a cambio. No. Vea, a mí me tocó ver en la crisis que tuvo Turquía, a Qatar meterle 50 billones de dólares
a Turquía para estabilizarlo. Y el tipo de cambio de Qatar no se movió, ni se inmutó con respecto al dólar. Eso te dice la cantidad de recursos que tienen. Para ellos, ayudarnos es parte de su prestigio. Ahorita Qatar se está metiendo como mediador internacional, no sé si lo han visto, porque ellos lo que están intentando es ponerse en la escena mundial en diferentes áreas. Entonces, claro, obviamente que no le vamos a ir a pedir un favor a otros países que te van a condicionar, pero los países ricos yo creo que sí se puede. Así es. Bueno, siguiendo con su plan de gobierno, usted menciona sobre la creación de un Comando Nacional Anticrimen Organizado, ¿verdad? Denominado la CONACO. Nos gustaría que explicara en qué consiste este comando, pero también queremos aprovechar este punto para tocar un tema importante, y es que uno suele escuchar los discursos, ¿verdad?, de mano dura, de endurecer las leyes, de aplicar de la ley de Bukele, por ejemplo, ¿verdad? Y está bien, pero son iniciativas que actúan después de la comisión del delito y no tratan las raíces de este problema. Entonces, en un eventual gobierno suyo, ¿cuáles políticas y acciones concretas usted realizaría para tratar las raíces del problema serio que tenemos de criminalidad actualmente en Costa Rica? ¿Y en qué consiste el Comando Nacional Anticrimen Organizado? Bueno, me voy a tener que recordar la segunda parte porque le voy a contestar la primera en orden. Y ya a estas horas empecé a las 4 de la mañana, entonces el cerebro ya se va a gastar. Tranquilidad. Pero, hay dos partes. Está la parte proactiva, preventiva, y está la parte reactiva, correctiva. En la parte preventiva, tenés que ir directo a prevenir la seducción que hacen las organizaciones criminales de los muchachos y muchachas que están jovencitos y que tal vez están en situación de pobreza, sus familias, de necesidad, y que una vía rápida perfectamente es una vía en la cual se involucran en esa organización criminal y empiezan a ganar plata, y donde sienten la plata se olvidan de todo. Exactamente. ¿Okay? Ahora, eso implica dar el apoyo social con programas que les apoyen, pero que también les pidan a los padres, por ejemplo, que tienen que ir a capacitarse al INA, a llevar un programa y en una cantidad de meses a colocarse laboralmente, ¿verdad? Es que no podemos seguir simplemente regalando, y creo que ya han habido programas que son de esa naturaleza. A los muchachos hay como unos 30 y algo de cantones que son los donde están los focos de criminalidad y peor nivel de vulnerabilidad social. Ahí es donde hay que concentrar el esfuerzo. A nivel de escuelas y de colegios hay que darles las becas que correspondan para que no tengan que pagar un 5 para alimentarlos, para darles el transporte, inclusive para dar un subsidio a sus familias, a su núcleo familiar para estabilizarlo. Ahí Cineruber tiene que jugar un papel preponderante en hacer eso. Pero esta es la parte educativa, ¿verdad? En esa parte educativa los puedes sostener mientras salen, pero de ahí necesitamos garantizar que haya empleo, porque de nada sirve, y ahorita lo podemos hablar, tratar de avanzar en el inglés, tratar de avanzar en un modelo más STEAM o bachillerato internacional si no hay empleo. Por eso es que queremos usar el régimen de zona franca fuera de la GAM para en las diferentes regiones del país, sobre esos grandes corredores, generar empleo. Traer empresas de zona franca. Obviamente, ocupamos desarrollar infraestructura para que las empresas no solo tengan frente a la carretera un buen acceso, etcétera, sino que también haya puerto y aeropuerto para que puedan hacer su exportación y para que sus ejecutivos puedan venir. Pero entonces tener la parte educativa, la parte de sostener socialmente, la parte de generación de empleo. Y esa es la parte, digamos, más preventiva con la que hay que trabajar. Está la otra parte, que es una parte más reactiva, de ahí desgraciadamente la ocupamos. Y de nuevo, me toca citar un ejemplo internacional. Hace no mucho, las últimas semanas, me tocó viajar 2-3 veces a Abu Dhabi por uno de los contratos. Y el chofer me decía, "Do you know what that is? It's called the Falcon Eyes." Y los ojos del halcón son cámaras, y uno ve las cámaras así, ¿verdad? En todas las esquinas, viendo en todas las direcciones. Son cámaras con tecnología de augmented reality, que tiene reconocimiento facial, que reconoce el número de la placa del carro, tiene huella de calor en la noche, te dice la velocidad a la que van, la ruta en la que van, si siguen ahí la trayectoria, en qué momento van a llegar a un punto dado.
libere inmediatamente los recursos policiales que están estacionados en ciertos puntos. No es que son comisarías de policía, sino que son puntos donde apenas tienen como una bodega, un garaje, y ahí están escondidos, y de ahí los disparan directo. Y claro, cuando la gente sabe que los están viendo por cámaras en todo lado, los están grabando en las áreas públicas, obviamente, no me refiero al interno de los edificios, la gente lo piensa dos veces. Y también la articulación que se da con las fuerzas de policía para el control territorial. Si pasa un delito, pues inmediatamente se puede hacer un dispatch, se puede liberar la policía en el punto necesario para que vaya e intercepte. Ahora, esto estamos hablando en el instante en que pasa el crimen, ¿verdad? Hablamos la parte preventiva, la parte en el instante en que pasa y tratando de prevenir todavía, porque cuando usted ve las cámaras, lo piensan dos veces a ver si lo quieren hacer. Si pasa, esa es la parte, y después la coordinación de las fuerzas policiales, que es muy importante, porque necesitamos drones en el aire, necesitamos formas de poder actuar más rápidamente con mejor tecnología, un centro de comando donde puedas tener el control de todos estos sistemas y poder hacer la coordinación de las fuerzas por agua, por tierra, por aire, tienes que hacerlo. Ahora, esto es policías, pero también hay cuerpos que investigan, que actúan quitándole el oxígeno a las organizaciones criminales, ahogándolos. El oxígeno es los recursos que ellos mueven. Si ellos no tienen plata, no tienen cómo actuar. Y ahí está entonces todo el trasiego de capitales, los negocios ilegales, la intervención que se puede hacer desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista de logística, y entonces esa parte también hay que moverla. Y finalmente, obviamente está la parte legal, que no la vamos a discutir mucho porque es la que más ha sonado, y la parte de hacer una gran cárcel, ¿ya para qué? Ya estamos al puro final, esto no sirve. Y está la parte de articulación, que es la que usted me preguntaba al inicio, que es tener estos comandos, que son dos cosas. No sé si lo han visto, pero hay unidades especiales y está la policía normal y corriente. Las unidades especiales son esos que usted ve como Rambo, por pintarlo para que la gente me entienda. Son muy pocos los que hay que se parecen a Rambo, pero sí hay. Tenemos que formar más, pero hay que pagarles mejor, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque si usted va a Estados Unidos o a Canadá, es incorrompible un policía. Usted ni siquiera se atreve. ¿Por qué? Se ganan $4,000, $5,000 al mes. ¿Cómo los vas a sobornar? No se puede. Yo creo que como que se le pegó el internet a don Luis Amador. Sí. Bueno, mientras esperamos como que se le mejore el problema de red, me imagino que debe ser eso, que motivante, ¿verdad? Kenneth, todo esto del tema de la seguridad. Sí, me gusta que él, digamos, ha viajado a otros países que verdaderamente están desarrollados y como uno desearía que de cierta manera estuviera en Costa Rica, evidentemente cuesta, pero el poder ver el mundo hace entender qué es lo que realmente necesita Costa Rica. Y aquí yo rescato dos cosas, Kenneth. Una, escucharlo hablar con esta tecnología, ¿verdad?, de este país, me recuerda un poco a Belén. Belén tiene, creo que es uno de los cantones que tiene más regulado el tema de seguridad. Sí, como más seguro. Tienen cámaras instaladas y demás por todo lado. Y suena mucho, o sea, porque suena mucho. En Belén no se mueven a hojas sin que el lugar o el comando donde tienen las cámaras se den cuenta. Entonces es muy llamativo lo que nos está mencionando don Luis. Bienvenido, don Luis, de nuevo. Gracias, perdón, pero de ahí está desgraciadamente el ejemplo de lo que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar tecnológicamente. No podemos seguir con un internet de tercer mundo que se nos corta en cada momento donde estamos intentando hacer las cosas, ¿verdad? Porque eso se pega con inteligencia. No tenemos una agencia de inteligencia nacional fuerte. Sí, está la Dirección de Inteligencia y Seguridad, pero hay que fortalecerla, seamos honestos y seamos claros.
Necesitamos como una agencia central de inteligencia de Estados Unidos. No es que yo sea un exagerado, pero es que ellos son los que van y hacen las investigaciones y tienen herramientas, que inclusive tienen comunicación a nivel internacional con los países vecinos para controlar cuando un grupo organizado está haciendo un movimiento, para controlar un operativo internacional. Los radares que tenemos que meter, un segundo radar de aire, porque solo hay un radar en el país, aunque no lo crean. Radares de mar, no tenemos. Yo dejé para que se comprara uno para la zona de Limón cuando era ministro. La intención era comprar otro más para la zona del Pacífico, pero ya yo no sé si los hicieron o no. La tecnología se ocupa. Y entonces en tecnología pues también tenés equipamiento, vehículos. A mí me decía la policía en algunas ocasiones, hace un par de años cuando estaba en el ministerio, pero es que tenemos que perseguir a los narcotraficantes que tienen 3 motores de 800 caballos y nosotros solo tenemos 2 motores de 600. No podemos llegarles. De ahí no, así no se puede. Ahora, obviamente todo esto ocupa plata, ¿verdad? Y digámoslo como es, se ocupa plata. Y este dinero, pues hay que focalizar el presupuesto de la República, hay que usar lo que es la concesión y tenemos que ir a buscar fuentes no financieras que vengan a ayudar al Estado. Y creo que de eso vamos a hablar en un momento, ya llegaremos a uno de esos puntos. Muchas gracias, don Luis, por compartirnos esto. La verdad es que escucharlo, hablar, nos abre la mente, porque muchas veces, yo siempre he dicho esto, que el que no se empapa, el que no se tiene el tiempo de dedicárselo para aprender cosas que no solamente son de Costa Rica, sino del mundo entero, nunca va a poder tener la oportunidad de expandir la mente y ver que existen miles de herramientas que se pueden fusionar para ayudar a las personas, al país, y solamente un buen presidente y un buen líder podría hacerlo. Continuando, don Luis, igual con temas de seguridad, en una de las acciones prioritarias para el Ministerio de Seguridad Pública, usted habla de un muro fronterizo virtual con IA, con inteligencia artificial, y una plataforma nacional de denuncias protegidas. ¿Usted nos podría detallar en qué consisten estas iniciativas? Sí, vea, tenemos una frontera muy permeable. Para que la gente entienda es, si yo me jalo una torta, llego a la frontera con Panamá y paso por cualquier potrero y nada pasa, nadie se da ni cuenta. Cuando me di cuenta ya estoy en Sereno, si la gente conoce, o Volcán, paso por La Unión, por esos lados, y Cachaplum, listo. De ahí, lo mismo es cierto para el trasiego de mercaderías ilícitas, lo mismo es cierto para el trasiego de drogas, lo mismo es cierto para la trata de personas. Es que la gente no se da cuenta, pero estamos mal. Y lo mismo pasa del lado nicaragüense, aunque el régimen que tenemos del otro lado pues es un poco diferente, pero nuestras fronteras son permeables, ese es el primer punto. Eso implica que por ahí las organizaciones criminales mueven todo lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque ellos traen cigarrillos de contrabando, alcohol de contrabando, traen las sustancias ilícitas, la droga, pero también mueven otras sustancias de contrabando, que son con base a las cuales ellos sostienen diferentes líneas de negocios. Es que la gente piensa que lo único que hacen es mover droga, no. Y también estafan, y también usan la tecnología para hacer estafas y robarle la plata cuando usted lo llaman por teléfono. Nunca confíe quien lo esté llamando, siempre desconfíe. Perdón que haga el comercial, pero he visto mucha gente que le ha pasado. Entonces ese muro tecnológico fronterizo es un muro para ir a controlar. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, hay satélite de alta resolución, ¿sí? Que nos da una resolución que se dice crispy, internacionalmente hablando, que tenés diferentes sensores en el satélite que te permiten ver huella de calor, te permiten ver movimientos, tenés tecnología LIDAR que también te permite hacer un mapeo si quisieras, y tenés la minería de datos, lo que se llama reconocimiento de patrones, y todo eso se puede utilizar en realidad virtual aumentada, si uno quisiera, donde uno puede inclusive medir sobre una imagen, sobre el video, sobre el satélite, y uno puede controlar a qué distancia se encuentra.
Uno puede hacer todo eso. Uno puede, con coordinación por cámaras, saber cuáles son esos puntos de ingreso de mercaderías. Obviamente que se montan operativos después para desarticularlos, pero al inicio como que uno los deja para ver hasta dónde llegan de un lado y hasta dónde llegan del otro e ir a arrancar de raíz. Toda esta tecnología se ocupa para poder controlar. No es como Trump dice, que quiere montar un muro ahí de concreto, de hierro de 50 metros. De eso no tenemos plata, pero podemos usar la inteligencia artificial para poder controlar mejor nuestras fronteras. Esa es la primera. Perdón, ¿y me preguntó una segunda? La segunda es si nos habla un poco de la Plataforma Nacional de Denuncias Protegidas. Sí, vea. Ocupamos que las personas se sientan seguras cuando están denunciando. En muchas ocasiones la denuncia no se da porque las personas están siendo amenazadas, es un vecino, es un compañero de trabajo, y la gente pues de ahí no se quiere jugar el pellejo también, ¿verdad? Porque de ahí uno vive donde vive y no tiene forma de irse para otro lado. Y entonces sí se ocupa garantizar ese anonimato cuando se está haciendo la denuncia. La denuncia es contra todo lo que tenga que ver con crimen organizado, para que entonces las autoridades puedan tener eso como una fuente adicional a todo lo que ya hemos hablado de inteligencia, que complementa inclusive la minería que se puede hacer sobre redes sociales, que tanto se discutió aquí, todo lo que se hace a nivel de logística de las organizaciones criminales, pero uno ocupa esa línea de denuncia anónima. Eso nos permite como ampliar, como si uno estuviera usando los ojos, la escucha, el olfato. Eso permite ampliar al máximo el abanico para uno poder intentar retomar el control del territorio, que en este momento, por cierto, tenemos problemas en diferentes cantones. Y hay un tema adicional, perdón, nada más, para ponerlo sobre la mesa, que es la ciberseguridad. A nivel de ciberseguridad, nuestras instituciones se ha hecho un esfuerzo porque levanten, pero tenemos que continuar con eso porque tampoco andamos muy bien. Así es, de hecho, bueno, hemos hablado un poco sobre, más que todo, seguridad nacional en este caso. Perdón, Jocelyn. Sí, es que, don Luis, yo tengo una peculiaridad, casi siempre cuando tenemos un invitado la menciono porque yo como que lo escucho y voy haciendo mi propio croquis mental. Me queda la duda como ciudadana y como persona votante, ¿verdad? Que estamos próximos a estar en estas actividades. Me genera la duda este tema de la Plataforma Nacional de Denuncias, porque no logré como identificar una diferencia. Por ejemplo, el OIJ tiene la línea 800 algo, donde usted puede hacer sus denuncias de manera anónima y poder exponer las diferentes situaciones. Yo sé que muchas personas no lo utilizan por miedo a que se filtre una información. Entonces, quisiera saber si justamente eso es lo que vendría siendo la propuesta que usted tiene con esta plataforma, evitar tal vez que se filtre información, o va a ser algo más amplio, solamente porque como yo tengo se me genera como la curiosidad. Yo sé que a muchas personas también tal vez quedan con esa espinita. Es en la misma línea, pero es en una línea donde le metemos todo lo que se ocupa tecnológicamente hablando para garantizar el anonimato, para que nadie nunca tenga acceso por su rol de administrador de base de datos o del software, que nunca nadie tenga el acceso a esto, o sea, que se pueda garantizar ese anonimato. Entonces es una mejora, digámoslo así, de lo que ya existe, pero no es solo para el OIJ, porque recuerde que el OIJ hace su parte del trabajo y que lo viene haciendo muy bien, si vieron el operativo que se hizo recientemente, pero se ocupa que el control territorial también esté ahí. Recuerde que también están las fuerzas de la policía municipal cuando las existen, cuando las hay, ¿verdad? No son todos los cantones, eso también se ocupa que esté por ahí. Entonces, esto es parte de un aspecto que no hemos mencionado, que es esa coordinación que tiene que haber entre el OIJ, las fuerzas policiales,
el gobierno central, la Fiscalía inclusive de la República, las municipalidades que tienen fuerzas policiales, todo esto tiene que venir coordinado para que todos vayamos en la misma línea y todos trabajando conjuntamente. Muy bien, muchísimas gracias, don Luis. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado un poco sobre la seguridad nacional, ¿no? Que es un tema muy importante actualmente, ¿verdad? Con lo que estamos viendo y de cierta manera quizás viviendo por parte de un familiar cercano, ¿verdad? Pero vamos a darle, don Luis, un giro completamente, vamos a decir como vamos a voltear un poco la tortilla, ¿verdad? Para cambiar de tema. Bueno, usted en su plan de gobierno, en el apartado de política fiscal y económica, plasma 2 puntos que nos llaman mucho la atención, los leo textualmente. El primero de ellos dice, definir un modelo de asignación de recursos presupuestarios asociados al desempeño medible de cada institución. Esto en relación al Ministerio de Hacienda. Y el segundo punto dice, realizar una revisión integral de marco legal y administrativo que regula la protección de los consumidores para asegurar que sea acorde con los nuevos modelos de negocio producto del comercio electrónico y de la economía digital. Esto con relación al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces, si nos puedes explicar un poco de qué se tratan estos 2 puntos. Vea, el presupuesto nacional, como le decía, es muy apretado. De hecho, ni siquiera es un piropo decir muy apretado. Déjeme reformular la respuesta. El 60% de lo que se recauda en impuestos se gasta operativamente y hay que ir a pedir prestado un 40% que es sobre deuda para poder pagar gastos operativos. Eso significa que no estamos dando pie con bola. Entonces, cuando hay que ir a hacer la asignación presupuestaria, y ya me tocó como ministro de Estado estar en 2 asignaciones presupuestarias, uno se da cuenta que todo el mundo está compitiendo por los recursos. Pero entonces a la hora de competir por los recursos es quién es el más pobrecito o lo que sea que se le ocurra al ministro de Hacienda a la hora de asignar, y eso no puede ser así. O como lo hicieron en uno de los años fiscales, hicieron un equivalente al Hunger Games, a los Juegos del Hambre. Tampoco. Vea, todos los que nos toca pagar impuestos, inclusive ustedes, cuando les quitan algo de su salario o cuando van y compran en el supermercado, les quitan IVA, 15% casi. Todo eso se va para financiar el Estado. A la hora de asignar, uno debería de fijarse no solo en la regla fiscal, que es el tope máximo que tienen las instituciones, sino también en qué tan bien gastaron los recursos, si fueron eficientes gastando los recursos. Vamos a ver si me explico. Vean, una institución puede hacer un truco. Puede agarrar y pasarle en octubre la subejecución proyectada a la Comisión de Emergencias. Y entonces, a la hora de proyectar una subejecución, se le pasa un 90% de lo que proyecta su ejecución a la comisión y cierra el 90%, el resto por ciento, de eficiencia gastando. Pero es que eso no es eficiencia gastando, porque usted le pasó a la comisión. Eso es un truco y lo puede hacer, es legal. Pero eso no significa que usted gastó bien las cosas, significa que no logró gastar adecuadamente y que tuvo que jugar un truco. No quisiera decir sucio, pero tuvo que jugarse ese truco. También pasa las instituciones que se suponen que tienen que ir dando ciertos servicios, entregando ciertos productos al público. Hablemos del sector salud, hablemos del sector educación, hablemos del sector infraestructura. Todos tienen una función pública, un rol, un desempeño que se les puede medir. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un plan nacional de desarrollo, usted tiene metas. Bueno, cuando está bien formulado, no lo que tenemos ahorita, que es algo que da vergüenza. Y ahí usted puede medir qué tan bien las instituciones están haciendo las cosas. La regla fiscal la gente la entiende mal. No significa que el MOP tenga en este momento 428,000 millones de colones o casi $1 billón de dólares. Puede tener más, pero usted se lo tiene que quitar a alguien. O viceversa. Usted le puede bajar al MOP, por citar un ejemplo, y subirle a seguridad o a educación. Y se lo quita
a extranjería. Entonces, cuando una institución realmente es eficiente, debería asignársele más presupuesto si está haciendo las cosas bien. Cuando una institución no es eficiente, tiene que corregir. Parte del plan de gobierno es que hagan el mismo modelo que hicimos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es dos cosas: que revisen su marco legal para que sea un marco más eficiente, aunque eso cuesta en la asamblea, y que revisen internamente sus procesos, procedimientos, unidades, gobernanza, etcétera, para que sean más eficientes operativamente hablando. Cuando hacen eso, a eso usted le pega, entonces ahora sí la ejecución que ellos tienen. Y entonces, si son eficientes y se mueven hacia esa eficiencia, no debería negárseles recursos. Si son altamente ineficientes, pues sí, hay que llamarles la atención. Desgraciadamente es una capa más que deberíamos de tener para garantizar que todo el mundo está realmente tratando de ir sobre la mejora continua. Porque la plata cuesta muchísimo. Y no podemos también ir a pedirle a los costarricenses cada día que paguen más impuestos y más impuestos porque somos ineficientes. Entonces esa es la parte del desempeño. Y como le dije, como por la hora y por mi hora de que me levanté hoy en la mañana, ya se me fue la segunda pregunta. Si me la repite, por favor. Claro que sí, no hay ningún problema. Bueno, en ese apartado, ¿verdad?, de política fiscal y economía, el punto 2 es realizar una revisión integral de marco legal y administrativo que regula la protección de los consumidores para asegurar que sea acorde con los nuevos modelos de negocio, producto del comercio electrónico y de la economía digital. Sí, hay muchos aspectos de comercio electrónico donde usted puede ir a comprar en línea y esas compras a veces no resultan en un producto que tal vez no tiene garantía, resultan tal vez en una estafa inclusive. No hay suficientes mecanismos para garantizarle al consumidor que lo que está haciendo realmente va a recibir el servicio o el producto. Creo que todavía estamos cortos en esos sistemas para proteger al consumidor cuando es este comercio digital. Y esto viene en paralelo con otra iniciativa, que es que todas las pymes deberíamos de apoyarlas para que puedan desarrollar ese comercio digital, porque entonces ahí abren el mercado y bueno, pues se pega con Correos de Costa Rica, que sería el que movería, se pega también con el catastro digital, que es el que le da, y lo que ya hicieron a nivel de direcciones, pero entonces esto es uno de los tantos partes del eslabón, es esa seguridad jurídica que el consumidor tiene que tener para las compras que son digitales o en línea o los productos que son digitales o en línea. Y se pega con otras cosas que quisiéramos promover, por ejemplo, las plataformas para pedir uno comida o para pedir uno que lo movilicen a otro lado. Todo esto es algo que tenemos que regularizar, pero también tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad que los muchachos de las universidades nos desarrollen el software y dejar de depender de una empresa que está, creo que está en Holanda o por esos lados, y que a veces se gana un 40, 50%. Mejor lo hacemos aquí con nuestros recursos, le ponemos un margen cierto de un 15% de ganancia o 20%. Con eso financiamos cruzadamente muchas cosas que ahorita no reciben financiamiento. Por ejemplo, rutas de transporte público que quiebran en zonas rurales y que dejan de dar servicio, se podrían cruzadamente financiar. Entonces, esto viene a ser parte de todo un engranaje digital que tenemos que sacar adelante. Muchas gracias, don Luis. Le aplaudo mucho el modelo de la asignación de recursos. Sí. A mí me gusta mucho la política, me gusta mucho andar viendo las instituciones ahí por donde se pueden. Y yo he visto que muchas municipalidades, yo soy de Alajuela y he visto como la municipalidad de Alajuela, cuando como le toca el cierre, se tira a arreglar las calles que tal vez ni necesitan reparo, y las que sí necesitan y tienen aquellos baches, no hacen nada. Entonces yo digo, qué desperdicio de recursos, y saber que somos nosotros, ¿verdad? Que como así sean 1,000 colones, de 1,000 colones, de 1,000 colones, pero que no hagan nada, eso es muy triste para nosotros los costarricenses, y creo que muchos estamos, ¿verdad? Como con esa incertidumbre de qué pasa
realmente con los dineros. Pero bueno, continuando, don Luis, usted en su plan habla sobre promover programas específicos para el primer empleo, enfocado en los jóvenes y la generación de oportunidades para poblaciones vulnerables. Esto nos toca a nosotros muchísimo como estudiantes UNED o a otros estudiantes de otras universidades y creo que a cualquier persona en general que están en la búsqueda de su primer empleo. Entonces queremos preguntarle cuáles serían esos programas específicos para el primer empleo que usted menciona en su plan de gobierno. Voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Ahorita hay toda una discusión con respecto a los fondos de educación. Para los que lo han estado escuchando, la discusión se da al torno al 8%. En otros países esa discusión no existe, porque ya entendieron que la educación es la que hace que las personas tengan empleabilidad. Y lo que hay más bien es una asignación por competencia de fondos de investigación. Fondos de investigación que son aplicados a proyectos que van directamente dirigidos a la industria, al desarrollo de capacidades hacia el gobierno o hacia la industria, hacia la innovación, pero la innovación aplicada en software, en biotecnología, en farmacia, en agroquímica, en componentes electrónicos, mecánicos, en gobernabilidad, en modernización que se puede utilizar. Las universidades, yo quisiera que fueran nuestro socio y formar un consejo de investigación como existe en otros países, que los profesores puedan presentar sus proyectos de investigación de los estudiantes universitarios y que eso inclusive tenga fondos para hacer una incubadora de empresas. Entonces esa pérdida de tiempo, de horas, trabajo comunal universitario, repartiendo panfletos o haciendo alguna otra tontera, eso se desaparece. Y usted hace que a los muchachos se les pague porque trabajen en un proyecto de investigación, bachillerato universitario, licenciatura o los que estén un poco más avanzados, todos. En ese proyecto empiezan a ganar experiencia, se ganan algo de plata y en algunos casos esas empresas levantan y donde levantan pueden vender un producto. Yo recuerdo la universidad donde yo estudié y esto es un proyecto que yo inicié pero que lo tomó otro profesor. Yo en Ecuador empecé a medir qué tan mala estaba la carretera con un celular por aceleraciones y con base en eso le hicimos el plan de inversión en infraestructura a El Oro en Ecuador en el 2013. Un profesor de la Universidad de New Brunswick, amigo mío, lo agarró, hizo un startup, se trajo un par de estudiantes de bachillerato, uno de software, el otro de ingeniería civil, montaron y ahorita si usted va y los busca, venden el software y venden la aplicación y están haciendo plata. Vea, esto se puede hacer para muchísimas cosas, no solo software. Esto se puede hacer para echar para adelante nuestra producción audiovisual, televisiva, en asocio de Canal 13. Ustedes, la UNED, ahorita tienen una frecuencia nueva. Puede ser para las ciencias sociales. Puede ser para muchísimas cosas. Eso es parte de la propuesta de empleo. La otra parte tiene que ver con determinar cuáles son esos puestos que no se satisfacen. Hay un matching, hay un... no sé cómo decirlo en español, perdón, son demasiados años en el exterior, pero hay un calce entre lo que se ocupa a nivel laboral y lo que no se está llenando porque la gente no le está llegando. Y ahí en ese gap, en esa distancia que existe, uno puede identificar a nivel de formación qué se ocupa. Eso permite empezar a generar programas a nivel universitario, a nivel del INA, para que las personas que quieren mejorar en sus capacidades lo puedan ir haciendo y se puedan ir empleando. Finalmente, yo quiero un cambio en modelo educativo. O yo sueño con un cambio, perdón, yo sé que ustedes querían hablar únicamente de la primera parte, pero yo sueño con ese cambio. Porque me doy cuenta que en otros países el modelo memorístico está parcialmente agotado, se ocupa al inicio, pero en los últimos años son casos de estudio, experiencias aplicadas, en los que hacen que los estudiantes puedan ir aplicando lo que aprendieron y identificando en qué son buenos, en qué tienen habilidad, en qué tienen destreza. Y eso les permite moverse.
En algunos países tienen también lo que se llama el modelo de colegio universitario, colegio de enseñanza generalista y profesional, que son 2, 3 años, que es un modelo que se pega después del bachillerato y que les da a los estudiantes como un empujón para que tengan una carrera técnica, para que puedan colocarse mejor al nivel laboral. Eso es algo que tenemos que analizar. No estoy diciendo que lo hagamos, pero tenemos que analizar si movemos el bachillerato internacional o un modelo similar o evolucionamos hacia pegarle ese tipo de educación después de la secundaria. Tenemos que identificar qué es el mejor. Y ahí entonces usted empieza a generar todo esto. Obviamente, tenemos que echar para adelante también lo que es la parte de manufactura, la industria secundaria y la industria primaria en Costa Rica, la transformación que agrega valor. Y eso se hace en las diferentes cosas que ahorita tenemos que son primarias, pero que no agregan valor. Y la agricultura es una de ellas. Si la echamos para adelante, la podemos hacer industria alimenticia, por ejemplo. Y ahí hay mucho potencial y oportunidad que se puede ir identificando, y por eso es que yo quiero que las universidades entren de cabeza, porque ahí hay una cantidad de capacidad instalada impresionante que nos puede abrir, y esto es lo que los países más avanzados hacen. Ellos impulsan la innovación y la tecnología en sus universidades. Ellos impulsan la creación de conocimiento aplicado en sus universidades. Sí, de hecho, bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer a ciertas personas y ellos han terminado su etapa universitaria y su carrera, y por falta de oportunidad laboral aquí en Costa Rica se han tenido que trasladar evidentemente a otro país para poder ejercer su carrera. Y esto, y usted lo que está planteando es algo sumamente importante, porque la mano de obra costarricense va a ser algo pues meramente nacional, y no vamos a tener que, no sé, ir a otros países a buscar que ingenieros, que informáticos, porque en nuestro país están muy bien capacitados. Vea, nada más deme 10 segundos, por favor. El ingenio, después de estar en el exterior tanto tiempo y ver personas de Medio Oriente, de la India, de China, de Filipinas, de Bangladesh, de Pakistán, de África del Sur, como mis compañeros de trabajo o en otras empresas, uno se da cuenta que el ingenio del tico es un potencial increíble. El tico, si el tico lo utiliza, tiene la capacidad, tiene el ingenio y tiene un arrastre a nivel educativo que no tienen otras culturas. Quizás la India le llegue un poco porque lo ha estado promoviendo fuertemente, pero es que es un ingenio que le permite ser curioso, que le permite descubrir, que le permite ir más allá, tener esa iniciativa. Claro, hay que fomentarlo, y por eso es que tenemos que ir desde la educación a tener ese arrastre. Muchos ticos me los he encontrado como pilotos en el exterior, trabajando para organizaciones internacionales que uno no se los espera que estén ahí. Y ahí están. Y muchas veces son ticos de colegio público que tienen la perseverancia de salir adelante. Así es. Y eso es lo bonito, porque uno siempre trata de ir más allá de lo que uno conoce. Bueno, uno de carajillo quizás siempre ha buscado como desarmar un carro, desarmar esto, ver cómo se construye, o siempre está esa necesidad de aprender. Y bueno, siguiendo con la temática, ¿verdad? Bueno, esta vez, don Luis, vamos a quitar un poco el foco sobre el plan de gobierno, pero nos gustaría tocar el punto de obra pública e infraestructura vial. En un eventual gobierno suyo, ¿cuáles serían las obras urgentes o prioritarias que usted abordaría o desarrollaría? Mire, primero que nada, el transporte público con la reactivación de los trenes desde Turrialba hasta Ciruelas. Y eso de manera inmediata. Pero en el mediano plazo, yo quisiera ver ese ferrocarril de carga reactivarse hasta Caldera y entrar directo al puerto, y el ferrocarril de carga entrar directo a Japteva, para quitarle un poco de furgones a las calles, furgones que son emisiones de CO2, que son accidentes viales y que nos deterioran las carreteras y que además nos generan presa. Yo quisiera un aeropuerto en la zona sur y un aeropuerto en Limón, internacionales, para que el modelo de Guanacaste, pero con un poquito más de cuidado desde el punto de vista de planeamiento territorial,
pueda ser un éxito adaptado. En la zona sur, pues tenemos la colonia italiana, tenemos las comunidades indígenas, puede ser un turismo vivencial, experimental, etcétera, de montaña, de costa, que se le puede pegar un aeropuerto en el sur. En la zona de Limón tenemos los afrodescendientes, tenemos también comunidades indígenas en Bribri, etcétera, más toda la zona de playa, más la zona del canal de Tortuguero, la zona de montaña, que también se puede pegar a eso. Esos 2 aeropuertos son clave. El aeropuerto de Guanacaste también tenemos que echarlo en una expansión, porque ya está desarrollando y está levantando, pero está asfixiado porque no tiene capacidad para continuar. A nivel de puertos, el puerto de Punta Morales no ocupa calado. Es un puerto que se puede desarrollar rápido y que inclusive se puede explorar para un canal seco eventualmente. Miren, estas cosas hay que soñar para el que me está escuchando, y muchas cosas se pueden hacer por concesión, y a veces uno no se da cuenta que hay inversionistas de Corea del Sur, de otros países, que si el país les abre las puertas lo quieren venir a hacer y a inyectarle plata al país, porque Costa Rica tiene su prestigio a nivel internacional. A veces lo olvidamos. El transporte público por ferrocarril en Costa Rica es solo un eje este-oeste, norte-sur no hay nada a nivel ferroviario. Y hacer un derecho de vía es un huevo, a ponerlo en palabras populares. Pero podemos echar en tranvías de llantas, como los que se usan en China, que son de piso plano, bajos, anchos, cómodos, van sobre carril exclusivo. Hay que ir transformando esto. Esto tiene que tener una transformación también que va de la mano con el desarrollo urbano más concentrado, más en torre, sobre ciertos corredores. Uno puede tener un tranvía en circunvalación, uno puede tener un tranvía Universidad de Costa Rica, ustedes están cerca, la UNED, Paseo Colón, Avenida Segunda, La Sabana, Nunciatura, Embajada Americana, se pega con la estación que está en Cofer por el AIA, se pega con la estación que está en Cofer en la Universidad de Costa Rica, se pega con la circunvalación y usted hace un distribuidor que le evita a la capital que ingrese. Obviamente que al sacar los aeropuertos y las zonas francas fuera de la GAM y meterle calles de servicio y mejorar un poco la ruta 1, la ruta 4. La ruta 4 es la que va ya por la zona norte, la ruta 1 es la que viene a la frontera con Nicaragua por Liberia y baja hasta la entrada de Punta Arenas. La ruta 2 es la que viene desde Paso Canoas hasta Palmar Sur. La ruta 32 y la 36 son las que vienen desde el Surquí por Siquirres, Guapiles hasta Limón, etc. Esas tienen potencial de zona franca afuera. Usted le quita presión a la gente que tenga que venir al Valle Central porque genera empleo y genera ciudades autosostenibles y suficientes en las diferentes regiones del país. Le quita esa presión al centro. Esta es la infraestructura por la que tenemos que apostar. Si ustedes están pensando más carreteras, más carreteras, más carreteras, sí, obviamente una radial Heredia, por ejemplo, es algo importante. La conexión del ferrocarril en Alajuela al aeropuerto era algo que inclusive yo lo dejé en análisis con los estudios que estaban haciendo para la ampliación de San José San Ramón como parte del mismo proyecto. Hay ciertas cosas viales, pero tenemos que cambiar el modelo. El modelo es insostenible. No podemos seguir simplemente expandiendo en horizontal. Tenemos que ir enfocando y concentrando en vertical. Ahí oyen el tren, no sé si les llega, pero ahí va pitando. Sí. Eso sí. Tenemos que arreglarlo. Tenemos que realmente hacer esa mejora para que la gente entonces tenga los estacionamientos donde usted deja su carro, cerca del tranvía, cerca del tren, y le permite llegar muy cerca de su destino. Pegarlo para que por pasarela elevada entre a Paseo de las Flores, por citarle un mall, puede ser Oxígeno, porque por ahí pasa el tren cerca. Por eso le dije el aeropuerto, porque el tren le pasa muy cerca al casino. Es muy cerquita, son 800 metros. Todas estas conexiones naturales a la sabana, para que la gente pueda entrar directo a la sabana y disfrutar el día ahí. Estas son conexiones que entonces empiezan a quitar presión para que la gente se mueva por carro y que pueda dejar su carro, cuando regresa se monta en el carro y maneja los últimos 4, 5, 10 kilómetros y ya llega a la casa, pero no tiene que venirse a meter en presa, que realmente es una desgracia porque no hemos tenido la capacidad de invertir presupuestariamente como se ha ocupado. No le pusimos la necesidad a los desarrollos de alto volumen
que tuvieran que dar la contribución a la expansión vial y de transportes, no se las pusimos. Eso solo lo vemos cuando vamos sobre una autopista allá por el Real Cariari en la nueva zona que están desarrollando. Pero eso no se da en los edificios estos altos porque las municipalidades no le están pidiendo a los desarrolladores que tienen que hacer ese carril adicional, entregar un poco más del frente para hacer esa calle de desaceleración e ingreso y salida. Se les olvidó hacer eso. Eso, por cierto, lo estábamos reglamentando cuando yo estaba en el MOP en conjunto con el Ministerio de Vivienda, pero ya ustedes saben la historia, ¿verdad?, de lo que ocurrió. Pero son planes que están en papel que queremos ir a ordenar para ver si acaso echamos para adelante. Y no sé si lo vamos a hablar, pero lo voy a mencionar en 10 segundos. Tenemos joyas arquitectónicas, corredores con joyas arquitectónicas. Usted pasa frente al Museo del Oro, está el Teatro Nacional cerca, está un par de edificios de la Alianza Francesa, la casa que fue de la familia Jiménez, etcétera. Usted hace un cambio arquitectónico con manuales de fachadas, allá en Heredia, el Fortín, la municipalidad, en Cartago, le puedo citar ejemplos similares, y usted hace que las ciudades ahora crezcan con fachadas que parezcan históricas, aunque por dentro el edificio sea moderno. Y usted con eso hace un despegue a nivel turístico impresionante, porque entonces los turistas no solo se van a las playas, sino que donde entran a la ciudad y ven estas joyas de la colonia, más lo que uno logra transformar de vuelta, lo logra. Entonces esa es una transformación de transporte con desarrollo urbano, con quitar presión, con generar autosuficiencia regional, que le da más equidad y mejor desarrollo al país. Don Luis, muchas gracias. Yo me acuerdo cuando usted estaba en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y como comentario personal lo hago, yo me acuerdo que a mí me encantaba ver las redes de prensa y escucharlo hablar, porque yo decía, pues puña, eso es lo que necesitamos, ahora ocupamos que lo hagan, ¿verdad? Y escucharlo hoy acá en el canal de los unedianos y escuchar, o sea, el sentimiento con el que usted está hablando y cómo se puede mejorar este tema tan caótico como son las carreteras de nuestro país, deja muy claro por qué usted estuvo ahí, por qué está aquí y por qué posiblemente pueda ser nuestra cabeza muy pronto. Así que lo felicito por ese plan de gobierno, por tener en cuenta absolutamente todos esos detalles, porque se escucha que sabe lo que está diciendo y eso nos alienta a muchos, porque es bien sabido que la gente ahorita está un poco reacia a querer salir a votar en estas elecciones. Se escuchan demasiadas cosas como es que no tenemos por quién votar, es que los postulantes no es como que quieran llegar al pueblo, y que usted se tome el tiempo y nos hable de la manera en que nos hable y nos enseñe sobre su plan de trabajo, créame que habla mucho de usted y creo que quita muchas dudas que podamos tener los costarricenses. Así que le agradecemos de todo corazón, don Luis. Continuando, voy a mencionar un tema que lo hemos visto mucho acá en el programa. Yo soy defensora número 1 de este tema. Y, don Luis, ¿qué le parece si hablamos del PES? Nosotros, como le menciono, hemos conversado sobre el tema y usted lo menciona en su plan de gobierno y nos parece algo muy interesante, muy importante y lo amamos que lo tenga en su plan de gobierno. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál sería su política o su ruta de negociación con las universidades públicas para el Fondo Especial para la Educación Superior? ¿Y cuál sería su postura con respecto a una distribución más equitativa de estos recursos? Primero que nada, no va a haber negociación. Nos vamos a sentar con Are y yo en la mesa y vamos a planear el futuro del país. Las universidades no son nuestro enemigo, es que es lo primero que tenemos que entender. Cuando uno trabaja con las universidades, uno tiene un potencial y una capacidad instalada de conocimiento que el Estado lo ocupa, el gobierno lo ocupa. El gobierno le va a abrir las puertas a todos los estudiantes que quieran venir a hacer pasantías a las instituciones del Estado, primero que nada. Segundo que nada, el Estado va a hablar con los colegios privados
para que los estudiantes de colegios privados vengan a hacer sus horas de trabajo comunal, a enseñar inglés de manera conversacional, práctica, entretenida a los muchachos de las escuelas y colegios públicos. Perdón, me estoy saliendo un momento por la tangente, pero es para que usted me entienda por dónde voy. Esto no va a ser una negociación, esto va a ser un pacto, va a ser un acuerdo, va a ser un consenso en el cual vamos a llegar. No les vamos a negar los recursos porque nos estamos estrangulando a nosotros mismos. Claro, sí vamos a modernizar algunas cosas. Yo quisiera ver un Consejo Nacional de Investigación, que el CONARE lo puede ser, si ellos quieren así hacerlo. Vean, cuando usted ve el Estado de la Nación, usted se da cuenta la capacidad que tienen de análisis de toda la problemática nacional. Toda. No dejan un solo detalle por fuera. ¿Qué pasaría si toda esa capacidad ahora se dedica a encontrar soluciones? Esto en adición al modelo que ya le mencioné de generar empresas y proyectos de investigación aplicada en todas las diferentes áreas en las que podemos echar para adelante. Eso poniéndolo por un lado. Ahora enfoquémoslo en resolver problemas del Estado como nación. El Estado, obviamente que sí, tiene que sacar la plata de algún lado. Pero la educación a usted le da estabilidad desde el punto de vista de seguridad, de criminalidad, como ya lo discutimos. Le da la oportunidad a las personas, no importa de dónde vengan, de surgir, si así lo quieren. Antes de llegar aquí, me tocó montarme en un tren para ir al aeropuerto, allá en Montreal. Yo uso el transporte público. El maquinista se paró del otro lado y a mí me tocó decirle, pero el tren decía de este lado, no de aquel. ¿Me va a esperar? Sí, yo lo espero. Vaya, corra. Y ya, me tocó correr y llegar. Entonces vino a conversar y ya le conté que venía para Costa Rica, etc. Me dice, yo soy maquinista. El fin de semana yo trabajo arreglando motores. Tengo una casa en Grecia. En Grecia, allá en Europa, ¿verdad? Tengo mi casa aquí en Canadá. Estudio los fines de semana. Eso es lo que la educación le puede permitir a usted si usted realmente la utiliza. Por eso es que tenemos que entender eso. El 8% lo vamos a tener que financiar de alguna manera. Vamos a tener que hablar de recursos naturales, vamos a tener que hablar de oro, vamos a tener que hablar de gas, vamos a tener que hablar de petróleo, porque necesitamos dar ese impulso en financiamiento. Pero nosotros vamos a reconocer desde el día 1 eso. Yo cuando era ministro me tocó ir a sentarme a la Universidad de Costa Rica y yo pedí la reunión con el rector y con algunas autoridades para pedirles apoyo y empezar a trabajar algunos temas. Y algunos muchachos vinieron a trabajar al MOP. Eso lo vamos a ampliar. Lo vamos a hacer a través de este gran alianza entre el gobierno y las universidades, porque ellos son parte de nosotros y los ocupamos para que el país surja. No sé si vamos a hablar de recursos naturales, pero si usted me regala 30 segundos, yo necesito decir un par de hechos para que la gente lo entienda. No es que vamos a perder nuestro prestigio como país verde. No lo vamos a perder. Canadá extrae y explota sus recursos naturales. Lo hace Noruega, lo hacen diferentes países a nivel mundial que son reconocidísimos. Ellos generan un fondo soberano. Eso es un fondo del gobierno que se usa para invertir, pero también se usa para darle estabilidad al país. Y a nivel internacional, entonces, ven al país como un país rico. Le prestan a una tasa de interés más baja. Si ahorita pagamos el 7-8%, podemos bajar esa tasa a un 3%, 3,5%, a la mitad. Eso significa que del 40% que gastamos pagando intereses, podemos pagar solo un 20% y liberar 20% en capacidad. En este momento, aunque echemos para adelante los vehículos eléctricos, están quemando un 15% de búnker para generar electricidad. Búnker que importan, porque no es nacional. Bueno, si mientras el ICE levanta capacidad y genera nuevos proyectos hidroeléctricos, toca quemar búnker, mejor quememos búnker nacional.
La electricidad generada a través de esto podría ser más barata. Al ser más barata, podría incentivar que las empresas inviertan más en sus sectores y desarrollo y generación de negocios. Pero también permite que el Estado baje los impuestos. Los países que tienen recursos naturales en este país, el impuesto de ventas, en Qatar el impuesto de ventas es 0. En Emiratos es un 5% para los productos que son nocivos contra la salud. El impuesto de renta es 0. 0. El impuesto a las utilidades de las empresas es 0. ¿Qué cree usted que pasa si le bajamos los impuestos a 0 a las empresas nacionales? Se disparan, empiezan a multiplicar. El Estado no le alcanza los recursos. Ya corrí, mi esposa es la antigua viceministra de Hacienda, ¿ok? Yo me senté con ella y revisamos, ella fue parte de todos los proyectos que se han hecho en los últimos 13 años para mejorar fiscalmente. Y yo le hice la pregunta, ¿qué pasa si logramos esa renta por gradas? ¿Qué pasa si logramos que sea una vez al año, poner escudos fiscales? Hicimos el ejercicio, usamos datos de la OECD, del Fondo Monetario, etcétera, de informes. Si logramos pasar eso, que es casi que misión imposible, apenas logramos atopar con lo que se genera para pagar por los gastos. Usted se da cuenta de lo que en este momento se logra hacer con el presupuesto. Vamos a brincos y a saltos. No logramos recuperar todo lo que está atrasado. Aunque logremos hacer la reforma fiscal, no lo vamos a lograr. Necesitamos echar para adelante eso. A nivel de oro, el país tiene estimaciones entre 300 y 2.000 millones en oro. Es oro de Costa Rica. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con eso? Claro, podemos hacer otras cosas. Podemos ir al mercado del carbono y decirles, aquí está certificado nuestro petróleo. Usted me da de los fondos del mercado para que yo no lo explote. Si usted me da, yo no lo exploto, no hay problema. Si no me da, de ahí no me voy a morir de hambre. Necesitamos echar para adelante el Estado. Entonces, eso es parte también de la discusión nacional que tenemos que tener como país. Don Luis, solamente me queda ahí como pendiente con respecto al tema de la distribución de los fondos del FES para que sea más equitativa estos recursos, porque nosotros tenemos datos reales de los números de lo que fue la repartición del FES de este año. Es asombroso, por ejemplo, la mayor cantidad de dinero se la lleva la UCR, en un porcentaje más bajo se la lleva la UNED, dividido también con el TEC. Entonces, vemos, porque la UNED ha crecido muchísimo, tenemos estudiantes en muchísimas zonas, hasta allá donde ni siquiera que ya están como en 50,000, si no me equivoco. Correcto. Y entonces nuestra población estudiantil en la UNED ha crecido mucho y nosotros hemos peleado mucho ese tema del FES. En un programa hablábamos con los compañeros que quizá la UCR no se deja, como si nos dejamos nosotros los unedianos, porque los estudiantes de la UCR se van y hacen esas marchas y hasta que les aprueben, porque ellos están luchando, ¿verdad? Por ellos poder terminar sus estudios. Quizá nosotros en la UNED, porque trabajamos, somos padres, madres, etcétera, tenemos inclusive hasta 2 trabajos, pues nos cuesta mucho hacer ese tipo de movimiento social. Entonces, siempre como que hemos hablado de esto, de cuándo será el día que se haga una redistribución justa. Y como usted lo menciona en su plan de gobierno, sí es como muy importante, y no sé si lo puedes decir de manera puntual, ¿cómo podría usted mejorar para que esa distribución sea más equitativa en las universidades? Usted tiene que meter diferentes criterios: población estudiantil, equidad territorial, lo cual implica que ustedes suplen una labor de acceso a la educación en todo el territorio nacional, en zonas donde si no fuera así, no lo existiría. Tengo entendido que inclusive la UNED está metiendo la tecnología Starlink en algunas zonas remotas en las cuales se ocupa que llegue la conectividad para poder dar el acceso a la educación. Y entonces, ahí ustedes cumplen una función social muy importante, porque si no es así, no hay acceso. Y las personas que viven en diferentes sectores del país ganan ese acceso gracias a ustedes. Entonces, equidad,
la parte estudiantil es importante. Tenemos también que pensar lo que usted decía. La población estudiantil es diferente, ¿verdad? Es población estudiantil donde hay padres de familia, madres, donde hay personas que tienen que trabajar de día, pero que quieren mejorar. Y entonces eso es un aspecto de integración social, es un aspecto de oportunidades, acceso a la oportunidad educativa. La UCR concentra en su sede central, tiene unas sedes satelitales con algunos programas, pero suple una función un poco diferente, digamos. No le puedo decir una fórmula exacta, creo que eso es parte de lo que hay que tener en la discusión. Creo que los fondos tienen que asignarse para que logremos a nivel territorial que nadie se quede sin tener ese acceso si quiere estudiar. No sé si me explico. Pero Muy creo bien. que eso es parte de una discusión. No soy especialista en el área y esos son mis pensamientos iniciales, pero me tocaría estudiar un poco más al respecto y escuchar a las personas que tal vez pueden sugerir mejores fórmulas para hacer eso. Cuando quede presidente y sea presidente, lo invitamos de nuevo para que hablemos del FES, que así le parece. Muy bien. Bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Esta bella noche, vamos a compartir un comentario, ¿verdad? De una oyente, ¿verdad? En YouTube que dice: quisiera saber cómo la visión del candidato piensa fomentar, fortalecer y extender la cultura y las tradiciones del país desde el ámbito interno del país. Mire, la parte cultural y de tradiciones, desgraciadamente yo no sé por qué los ticos a veces negamos nuestra cultura y tradiciones, no nos sentimos orgullosos de ellas. Una de las formas en las que esto se puede hacer es con producción televisiva, por ejemplo, en la cual los historiadores, los sociólogos, los trabajadores sociales, los guionistas, los escritores, puedan venir a hacer producción televisiva nacional. Hay historias que a mí me ha tocado leer, porque mi abuelo rodó mundo, que son impresionantes. Y todo eso se ha ido perdiendo. Hay historias donde se cuenta cómo de generación en generación se transmitió el conocimiento desde nuestras primeras naciones, de cómo ingresaron los colonizadores por el Terraba, de cómo llegaron a Boruca, cómo empezaron a llevarse el oro, de cómo ellos escondieron el oro, de cómo ese oro apareció generaciones después, de cómo la gente del Museo Nacional y algunos gringos que andaban por ahí se sacaron del país parte de ese oro. Estoy citando un ejemplo, nada más para que la gente me entienda, son cosas que se van perdiendo. Muchos inclusive ni siquiera sabemos que tenemos primeras naciones. Uso el término que se usa en Canadá porque en Costa Rica creo que los llamamos diferente, pero ellos son nuestras primeras naciones, los primeros que estuvieron acá en territorio. También históricamente destruimos muchas joyas. El Palacio Nacional, donde está el Banco Nacional, el Banco Central, perdón, en este momento. Eso todavía cuando veo las fotos a uno le duele. Quizás por la americanización, por la influencia norteamericana, por la influencia de otras culturas, no le hemos dado el valor a nuestra propia cultura y a nuestras propias tradiciones. Yo creo que la producción cinematográfica y televisiva nos puede ayudar. Hay muchas fechas e historia patria que no se está compartiendo adecuadamente. Creo que la parte de la cívica se enfoca mucho en algunos datos históricos, pero no se está enfocando en nuestra cultura y tradición. Y por cierto, eso es una de las preguntas que veo en el chat, donde nos hablan de la pobreza educativa. Creo que ahorita lo vamos a discutir. Pero a nivel de cultura y tradiciones, yo quisiera un asocio. Yo quisiera ver al CINART convertirse en una BBC de Londres, donde los documentales salen adelante,
donde realmente nosotros apoyamos eso. No soy experto en el área, pero tenemos que impulsar la parte musical también. Tenemos muy buenos compositores. Tenemos que impulsar la parte de la comedia, lo que se llama stand-up comedy. Tenemos que impulsar las artes plásticas, la pintura, las exposiciones, toda esa cultura que no está llegando en las diferentes formas y expresiones, tal vez en los centros de paz, tal vez en los centros comunitarios. Creo que inclusive la parte de los parques nacionales, la gente a veces no entiende toda la riqueza que hay en esos parques nacionales y eso no se está divulgando adecuadamente. La gente pasa por el Surquí. ¿Qué cuesta en esos materiales hacer un terraceo gigantesco para que la gente pueda estacionarse y ver la magnificencia del Surquí de frente? O en las zonas de ríos, en la zona de llanura. ¿Qué cuesta realmente poder establecer unas zonas verdes del estado donde la gente pueda tener disfrute y acceso recreativo? Creo que no se ha podido echar adelante esto mucho por la parte presupuestaria, pero se podría trabajar en conciencia social con muchas de las empresas nacionales y de zona franca. A ellos les toca invertir. Se podría teledirigir un poco esto. De nuevo, no es mi área de expertise, pero sí lo veo y lo siento cuando me doy cuenta de cómo otras culturas tienen esas frases en las cuales levantan ese sentimiento. Lo vimos ahora en Canadá cuando Trump empezó a atacarnos con aranceles. Hubo toda una revuelta social para no comprar un solo producto norteamericano en los supermercados. Ese orgullecimiento no lo veo en Costa Rica. Y el tico tiene que sentirse orgulloso, pero tenemos que empezar a fomentarlo y a fortalecerlo. Creo que las universidades nos pueden ayudar en mucho a esto. Sí, así es. Bueno, de hecho mencionaste algo sobre la pobreza educativa, ¿verdad? De hecho te iba a preguntar sobre eso. ¿Cuál sería su plan para el Ministerio de Educación Pública debido a que al informe del Estado de la Educación habla de esa pobreza educativa y que los estudiantes del colegio y de la escuela pues terminan saliendo con muchas carencias? Sí, eso es un tema bastante complicado. Vamos a ver. Nuestros profesores a nivel universitario requieren de un mejor apoyo para su formación. Creo que a nivel de pruebas tenemos que echar para adelante las pruebas educativas. Perdón, voy a darme un poquito de vuelta aquí. Las pruebas que existían antes a nivel de sexto grado, a nivel del colegio, que ahorita no se están dando, nos permiten medir por dónde anda la cosa. No es con el fin de que la gente se quede, no. Es con el fin de detectar de manera temprana qué problemas tenemos. Ocupamos reinstaurar esas mediciones. Creo que a nivel de formación tenemos que trabajar fuertemente para que nuestros profesores tengan la oportunidad de ir al exterior, con las embajadas, con cooperación técnica, como lo decíamos al inicio. Creo que necesitamos abrir puertas para que puedan hacer pasantías, ir a meterse a un colegio en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en África del Sur, en Singapur, en países de habla inglesa, preferencialmente. ¿Por qué? Porque el inglés es universalmente la lengua que se está trabajando y que las empresas piden. Y ocupamos empezar a echar eso adelante desde las escuelas y colegios. Tenemos que trabajar curricularmente también para hacer esa mejora. Tenemos que mejorar la infraestructura. A nivel de infraestructura educativa podemos echar adelante algunos modelos de concesión de servicio público en el cual el privado construye la infraestructura educativa. Usted sabe que la escuela y el colegio se usa cuando se están dando clases, pero después de eso se cierra y ahí quedó. Y hay horas muertas, donde se podría usar para un montón de cosas, para talleres, para educación extracurricular, para actividades, etcétera. Toda esa infraestructura se podría estar aprovechando.
Entonces eso también tenemos que sacarlo adelante. Y la zona franca tiene un compromiso de inversión en el país, es parte de lo que ellos firman en sus compromisos. Y entonces yo creo que ese compromiso de inversión hay que dirigirlo hacia el sector educativo. Y finalmente tenemos que explorar un modelo como el que hay en otros países donde las casas de lujo pagan un impuesto educativo. A mí en Canadá me toca pagar un school tax, no es que tenga una casa de lujo, allá todo el mundo le toca pagar, todos los que tenemos una casa, un apartamento nos toca pagar. Acá pues no le podemos pedir a la gente que tiene una casita humilde que pague, pero sí, yo pensaría que alguien que son casas de $400,000 en adelante, de ahí es que eso ya, estamos hablando de un nivel que yo creo que $1,000 no le cuesta nada. Y si lo sumamos, lo podemos dirigir para poder ir a reforzar educativamente esa pobreza y esas carencias que tenemos. Tenemos que trabajar fuertemente en eso. Bueno, ya para ya ir finalizando este episodio de hoy, bueno, primeramente es un episodio que me gustó de verdad por su vasta experiencia, tanto internacionalmente, porque eso logra pues ver las verdaderas necesidades del pueblo costarricense, tanto en infraestructura como en lo social, como en lo económico, que son como los tres ejes que rigen un país desde cierto punto de vista. Pero la verdad, sumamente agradecido por este tiempo, ¿verdad? Creo que hablo por la compañera Jocelyn y todo el pueblo unediano. De verdad, sumamente agradecido por este tiempo, porque sé que un candidato presidencial tiene una agenda muy apretada, supongo yo, ¿verdad? Entonces, que haya sacado un tiempito para nosotros es algo sumamente importante y le agradecemos de todo corazón. Así como también le agradecemos a los que se pudieron conectar, recordarles que, bueno, este episodio queda grabado aquí en YouTube, pero este episodio, como los demás de Informativo Mediano, se pueden encontrar en Spotify, y también pedirles que dejen ese enorme like para poder seguir creciendo en la comunidad, porque para que este episodio pueda llegar a muchas personas, no solo al pueblo unediano, sino pues a toda la población, ojalá sea así. Y bueno, pedir últimas palabras a don Luis, y bueno, despedirme cordialmente de ellos. Muchas gracias, Kenneth. Don Luis, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, por su conocimiento invaluable. Deseo de todo corazón, a modo personal, que le vaya muy bien en las próximas elecciones, que siga trabajando arduo. Gracias por pensar en el país como lo piensa. Gracias a las personas que nos acompañan en cada programa. Apreciamos mucho que se conecten y nos aporten. Gracias, Kenneth. Que tengan una feliz noche. Yo nada más quisiera agradecerles el tiempo invertido en discutir, como hoy logramos discutir y hablar de las propuestas concretas, es lo que la política debería hacer, lo que una elección presidencial debería hacer. No ese montón de actividades que son una pérdida de tiempo que a veces no sirven de mucho. Creo que la gente, y yo desearía de todo corazón que la gente tome su decisión de voto de manera informada, realmente leyendo cuáles son las propuestas, escuchando cuáles son las propuestas. Y no estoy diciendo que voten por mí. Si alguien llega y tiene mejor conocimiento y mejor preparación y mejor capacidad, hasta yo voto por esa persona. Pero es que así es como deberíamos de ir evolucionando, para que realmente podamos recuperar el control y podamos dar la oportunidad a quienes realmente quieren o queremos ir a cambiar las cosas, de hacerlo. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches.